Soy rojo, azul y blanco. Bien, bienvenidos sean todos ¿qué? a Como Lo Vemos Podcast. Hoy, otra entrega más. Estamos aquí con Juan Francisco, el doctor Asmin Aquino y nuestra hermana y amiga Luz Jenny Tineo. Bienvenidos. Cuéntenos, ¿qué tenemos hoy? Bienvenidos sean todos. Hoy hablaremos de un tema del que siempre hablamos, pero hoy lo veremos, Lo discutiremos. lo discutiremos Sí. como lo vemos. Exactamente. Sí, entonces hablaremos de las migraciones. Y la migración siempre ha sido el motor de la historia de la humanidad. Así que partiendo de ahí, pues vamos a ver la óptica de cómo lo ve cada cual. Empezando por un tema que tenemos aquí en la Nación Dominicana, y nos gustaría saber, vamos a enmarcarlo, ¿verdad?, en el contexto de por qué nace esta conversación de hoy. Distinguido Juan Francisco. Buenas tardes, como lo vemos podcast, invitándolos siempre a darle like y a suscribirse al canal para que apoyen este proyecto de un grupo de amigos en el cual debatimos temas nacionales y algunos internacionales desde diferentes ópticas: la óptica legal, la óptica de la salud y la óptica social. En esta oportunidad vamos a hablar de la inmigración haitiana y del hoyo de Friusa. Es un tema obligado, el hoyo de Friusa, pero visto desde una óptica jurídica, desde una óptica social e histórica. Nos llamó la atención no Friusa en sí, sino el trato que históricamente se le ha dado a la inmigración de nuestros vecinos, los haitianos. Debemos recordar que Haití es y ha sido nuestro principal aliado y seguirá siendo, porque a menos que borremos la historia y a menos que dividamos la isla en dos, vamos a compartir siempre la isla con dos identidades diferentes, dos naciones diferentes, dos culturas diferentes. Pero no podemos negar que Haití ha sido parte de el brazo que ha contribuido con el desarrollo de la nación dominicana. Nosotros siempre siendo sus vecinos solidarios, sus mejores aliados, contrario a lo que diga el mundo, sus mejores aliados, lo que siempre hemos estado y estaremos ahí para Haití. Pero nuestras leyes obligan a un sistema de consecuencia en el trato migratorio, que es lo que ha motivado que en el día de hoy nuestra conversación en Cómo Lo Vemos podcast vaya orientado a identificar esas responsabilidades legales que recaen sobre los organismos de seguridad nacional y sobre la principal persona de la República Dominicana, que lo es el presidente de la República. Les recordamos darle a la campanita y suscribirse al canal, y háganos saber sus comentarios y sus ideas dentro de este interesante debate. Bueno, este es un tema que, al igual que el tema anterior, es bastante largo y está contaminado por las emociones. Yo soy Asmin Aquino, médico dominicano. Los haitianos han sido nuestros vecinos desde la formación de la República Dominicana. Los haitianos han ofrecido su brazo de trabajo para el desarrollo de la República Dominicana. Claro que aquí no se está discutiendo esa parte, sino se va a discutir la migración ilegal, la inmigración en este caso, República Dominicana. Y no solamente de los haitianos, aquí hay muchísima gente que vive aquí, venezolanos, peruanos, ecuatorianos, chinos. Ahora nosotros hablamos de los haitianos porque es la mayor cantidad, son
los que en número superan a todas las naciones juntas. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia de un chino y un haitiano? El chino trabaja tanto como el mismo haitiano, pero el chino normalmente viene a hacer inversiones, viene a poner un negocio. Los haitianos vienen a ofrecer su mano de obra y hay empresas que la utilizan. Muchos dicen que por barato. Yo no lo creo. Para que lo sepa el mundo, yo soy de Sabana Grande de Boyá, y Sabana Grande de Boyá estuvo inmersa, toda Sabana Grande de Boyá y provincia de Monte Plata, en un sistema productivo que todos conocemos, la caña de azúcar, el CEA. Ahí yo pude conocer cómo se maneja la relación del dominicano con el haitiano, cómo los haitianos de verdad se fajaban en esos campos y cómo hacían posible que nosotros tuviéramos una empresa próspera que era el CEA en ese entonces. Ahora bien, hubo una época en la que los braceros haitianos venían solicitados por el gobierno dominicano y eran enviados por el gobierno haitiano, y era un contrato de trabajo entre ambos gobiernos. Si mandaban 1.500 haitianos desde Haití, pues 1.500 haitianos había que devolverle a Haití. No porque nosotros quisiéramos hacerlo de forma tan estricta, sino que el gobierno haitiano lo exigía así. Yo le mandé 1.500 y usted 1.500 me devuelve. Entonces había una especie de seriedad en este asunto. Había una especie de tratado o de contrato entre los gobiernos, y a medida de que pasó el gobierno de Balaguer, primero era el gobierno de Rafael Leónidas y después el de Balaguer, a medida que pasó el gobierno de Balaguer, todo eso empezó a relajarse. Todo eso se convirtió en un verdadero desastre. Unos cuerpos castrenses que en miles de ocasiones lo han sorprendido aceptando soborno, cobrando peaje. Y básicamente no creo que los haitianos sean los que tengan la culpa. Porque cada quien aquí... Doctor, y disculpe que lo interrumpa, no es que no lo hay. Ese sistema de cumplimiento de que si venían 1.000 haitianos tenían que volver a Haití, ha estado regulado en nuestras leyes todo el tiempo. O sea, es que volvemos al mismo tema que hablábamos sobre la ley de tránsito, y es que no se está cumpliendo la ley. Bueno. El artículo 145 que está, doctor, en el acápite sobre la nacionalización del trabajo, en nuestro Código de Trabajo, la ley 1692, establece específicamente lo siguiente. El artículo 145 establece: el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente de la República, puede conceder permisos válidos por no más de un año para que sean empleados en empresas agrícolas e industriales, braceros extranjeros, en exceso de la proporción legal. Son braceros los trabajadores a jornal utilizados exclusivamente en los trabajos de campo. Ese es el elemento legal que le permitía al presidente, como usted dice, recibir 1.000 haitianos para los trabajos en el campo y luego devolver 1.000 haitianos. Pero ese artículo sigue vigente, doctor. Lo que pasa es que no se aplica y está sobre la responsabilidad del presidente de la República. Sí, exactamente, sobre este y sobre todos los que han pasado. Porque no se trata de que nosotros somos muy inmediatos, somos muy cercanos en los comentarios. Hablamos del presidente de la República, pero no hablamos de los presidentes de la República. Desde Balaguer para acá, todos han estado calzando el mismo zapato. Y no ha habido una diferencia mínima en el tratamiento de un tema tan delicado. Nosotros todos aquí tenemos filiaciones políticas, tal vez, inclinaciones por alguna corriente. Pero cuando se trata del suelo dominicano, no hay forma de que ese mismo dominicano no mande todo a donde allá ustedes mismo saben, hasta donde ustedes saben. Aquí se trata de que aquí vive mi familia,
aquí viven mis padres, aquí viven mis hijos, mis primos, mis amigos. Aquí puedo ejercer mi profesión, aquí tengo mis inversiones, aquí lo tengo todo. Entonces, por eso es que está el pueblo entero hablando del mismo tema. Señores, ahorita yo viendo un mensaje de un compueblano, que él venía pasando por el túnel de la 27 y había un coquero haitiano metido en el túnel de la 27. Con su triciclo. Con su triciclo en contravía. Producción, le vamos a enviar el video para que usted lo suba. En contravía. Eso es inaceptable, simplemente inaceptable. Pero no es porque sea haitiano. Quien sea que haga ese asunto tiene que ser inmediatamente apresado. No puede ser. Es que no puede ser. Este país no puede seguir en ese estado de indiferencia. Este país no puede tener tantos militares para tener un jodido desorden como tenemos nosotros acá. Saben que, hablando del tema de la inmigración ilegal, eso pasaría con dominicanos también. Y qué bueno que tú diriges el comentario hacia las autoridades, porque definitivamente necesitamos la aplicación de las leyes, como siempre comenta nuestro amigo Juan Francisco. Y con relación a la inmigración ilegal, pues, y enmarcando un poco el escenario en República Dominicana, que es una parte de la isla de Santo Domingo, pues debemos decir lo siguiente: la mayor población que migra a República Dominicana es de nacionalidad haitiana, que es nuestro vecino. Este país se encuentra en una inestabilidad muy grande desde hace más de una década. Entonces, cuando en cualquier escenario, en cualquier país del mundo, que las personas salgan de su territorio natal sin documentos o sin permisos, pues automáticamente están violentando las leyes y los tratados migratorios. Eso lo primero que hace es que pone a esa persona en estado de vulnerabilidad. Y es ahí en donde suceden la mayoría de los flagelos de los que vamos a hablar aquí, tanto para quien migra como para el país receptor. En este caso, todo este tema se originó a raíz de una marcha que hubo motivada por razones relacionadas a que hay una demarcación geográfica en un área turística muy reconocida de República Dominicana, en donde viven muchos haitianos, y se denuncia de que prácticamente no se rigen por las leyes del país nuestro. Entonces eso es lo que se demanda en este caso, y de ahí viene todo el análisis que estamos haciendo, porque si bien se necesita una intervención del Estado Dominicano, y de nuevo decimos que es necesario que se apliquen las leyes, pues también es necesario entender, para la comunidad internacional, entender cómo se pueden facilitar los mecanismos. ¿Para qué? Para que Haití pueda volver a reconstruir su Estado y la funcionalidad de sus instituciones, que ya no sea un trauma y que no sea imposible conseguir documentación, y que se fomente algo que dijo el ministro de Industria y Comercio, algo muy importante, porque si hablamos de la zona turística, sabemos que es posible que estén siendo víctimas de pagos baratos, porque es mano de obra quizás indocumentada, y eso se da en todas partes del mundo. Y en cualquier parte del mundo, en los hacinamientos del personal que trabaja en obra de construcción próximo al área donde se está haciendo el desarrollo, pues es algo común. O sea, es algo que no se puede evitar. Lo que nosotros tenemos que hacer es regularlo. Eso es en el área de Punta Cana, en donde está sucediendo el tema del hoyo de Friusa, Matamosquito y Haití Chiquito.
Ahora bien, ese no es el único lugar en República Dominicana en donde se necesita una intervención. El ministro de Industria y Comercio llama a la sociedad y aboga por la coproducción. ¿Qué significa eso? Que nosotros, para minimizar el impacto y favorecer a ambas naciones, pues promovemos el desarrollo comercial en la frontera. Esto es con acuerdos, obviamente, presentados en Estados Unidos, y hay 2 proyectos que vencen este año y que están llamados a renovarse, porque no solamente implicaría que la hermana nación de Haití se vería directamente afectada, porque el 90% de las exportaciones que registran lo hacen en base a ese tratado, a Estados Unidos, libre de arancel, también incide en la fuente de empleo de República Dominicana, porque es coproducción y se utiliza mano de obra de ambos países, pero en ese escenario de la frontera. Entonces, pues quisiéramos ver cómo Juan Francisco lo ve. Juan Francisco, desde el punto de vista judicial o constitucional, ¿qué sería lo que aplica? ¿Cuáles serían las medidas que aplicarían para regular esta situación haitiana en el país y llegar a una conclusión satisfactoria para la nación de ambos países? Como siempre decimos, la solución de todo país está en el cumplimiento de sus leyes y en el régimen de consecuencias. Tenemos que ser cautos en entender que antes nunca, como ahora, Haití había vivido una situación de crisis como la está viviendo en este momento. Haití no tiene gobierno, Haití no tiene presidente, Haití no tiene misión diplomática. En Haití no hay con quién sentarse a negociar un tratado. Haití está bajo el control total de las bandas. Y muchos de los haitianos que vienen aquí vienen con el objetivo de salvar su vida y la de su familia. Pero el doctor decía antes de iniciar que la responsabilidad, si bien es cierto que desde el punto de vista legal recae en el presidente de la República como jefe de todo el cuerpo armado, como lo establece la Constitución, yo quiero hacer un llamado a todos nuestros militares que están apostados en la frontera, apostando a nuestra identidad, a nuestra nacionalidad. El futuro de nuestro país, de nuestra nación y los ideales de Duarte, Sánchez y Mella valen más que cualquier centavo que usted se puede echar al bolsillo. Piense cuál es el país y cuál es la nación que usted le quiere legar a sus hijos. Si usted le quiere dejar un carro lujoso sobre la base de que perdamos nuestra nacionalidad y se siga dando lo que se llama invasión por ocupación. O sea, decir que no estamos invadidos por los haitianos es una quimera, es un sueño. Estamos invadidos por ocupación por los haitianos. Y los responsables, si bien es cierto que están bajo la orden directa del presidente de la República por ser el jefe del Estado Mayor y jefe de la nación, el presidente no es responsable del guardia que coge 15,000, 20,000, 10,000, 100,000 para dejar pasar a los haitianos ilegales. Hágase un llamado usted a su conciencia. ¿Cuál es la nación que usted le quiere legar a sus hijos? ¿Cuál es la República Dominicana? También debemos llamar la atención que ya muchos haitianos ocupan nuestras filas castrenses, están dentro de nuestros militares y están apostados en la frontera, porque es donde le queda más cerca. Y también, como los dominicanos hemos ido perdiendo el respeto por todo, muchos de los jóvenes dominicanos ya no están en ser parte de nuestra fuerza castrense. Y los descendientes directos de haitianos, y muchos haitianos están en las filas y están custodiando la frontera. Y dejan pasar a sus paisanos, algunos gratis, otros por la corrupción, la maldita corrupción que comentaba el doctor antes de iniciar el programa. ¿El presidente tú lo sientes comprometido con el tema migratorio? Creo que es vacío. Producción, le enviamos un video para que usted lo ponga desde el minuto 38.
es que aquí no pueden haber personas ilegales ni indocumentados. Es que no puede haberlo. Si aquí se aplica la ley de migración, se resuelve el 80% del problema haitiano, aplicando la ley de migración. ¿Y por qué a ustedes los políticos no les gusta No, pero no me hablen de los políticos, porque yo no he sido gobierno, Sí. yo lo voy a aplicar. El actual presidente de la República, cuando era candidato, decía que el problema haitiano se resolvía con el solo cumplimiento de la ley y que no se justificaba ningún haitiano ilegal, ningún extranjero ilegal en el país. Yo estoy de acuerdo con el presidente cuando era candidato, pero después que es presidente estoy decepcionado. E inclusive le llamo mentiroso. El presidente es un mentiroso. Porque el que hace un juramento como el que hizo el presidente y no lo cumple es un mentiroso. El que jura en vano es un mentiroso. Yo vi otro video donde él decía, es que en 2 años ya yo te resolví el problema migratorio. Mira, es muy penoso eso. Y ¿Sabes qué? permiso, Luz Jenny. Sí. El juramento presidencial, artículo 127 de la Constitución de la República, ley suprema de nuestra nación, que fue lo que nos negaron nuestros padres de las patrias. Dice, el juramento del presidente y el vicepresidente de la República, antes de entrar en funciones, prestarán ante la Asamblea Nacional el siguiente juramento. Juro por Dios. ¿Por qué por Dios? Porque nuestro país es un país eminentemente cristiano y nuestros forjadores de la patria se basaron en su creencia. Por eso el escudo de la República Dominicana es el único en el mundo el que está escrita la palabra de Dios. Y por eso tenemos el desarrollo que tenemos. Nosotros somos un país bendecido. Un país que lo tiene todo. Todo. País bendecido. Donde usted puede encontrar desde la Suiza de Europa, el clima de Suiza en nuestras montañas de Constanza y Jarabacoa, como las mejores playas más lindas del mundo y una gente inigualable. El presidente jura, y quiero leer el juramento completo para que se entienda que esto no se trata de atacar al presidente por atacar o de decir por decir. Una cosa es con guitarra y la otra es con violín. Una cosa es siendo candidato, otra cosa es siendo presidente. Juro por Dios y ante el pueblo, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes de la República, proteger y defender su independencia, respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas y cumplir fielmente los deberes de mi cargo. Después vamos a desarrollar por qué decimos que el presidente es un mentiroso al violar ese juramento. Bueno, mire, hay tantas cositas que hay que hablar, pero una de las preguntas que yo me tengo, ¿sabemos todos qué significa Friusa? Todo el mundo habla de Friusa, pero nadie sabe qué es Friusa, ¿verdad? ¿Qué significa? Friusa fue una empresa que se fundó en los años 80. Básicamente, en el 84, un empresario, que no voy a mencionar su apellido, invita a un español para la construcción de todo lo que tenía que ver con cocina, frigoríficos, etcétera, etcétera. Ese español fundó su empresa que se llamaba Frigoríficos Unidos C por A. S.A. Frigoríficos Unidos S.A. Friusa. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que ya para los años 1986, Friusa forma un taller de acero inoxidable en una hondonada, en un terreno bajo, y eso le llamaban ahí el hoyo de Friusa. Es una empresa que ya aproximadamente 15 años no funciona en la República Dominicana, pero la gente se fue asentando de forma ilegal, de forma irregular, que eso es un problema, que es que no se cumplen las leyes. República Dominicana tiene leyes bonitas, leyes que no le falta, un pelo no le falta, pero no las cumplimos. Y aquí cualquier persona agarra y levanta una rancheta en un terreno que no es de él, son invasores, y mientras no haya consecuencia también contra los invasores, vamos a tener una República Dominicana desordenada como la tenemos en el tránsito también. No hay consecuencia. Pero hay una cosa que yo quiero puntualizar.
Todos sabemos. El doctor vino duro. Rojo, azul y blanco. Todo- con los colores de la bandera. Todos sabemos aquí que hay militares que cogen dinero. Pero yo le hago la pregunta, producción. ¿Saben ustedes de algún militar que las autoridades lo hayan agarrado y se lo hayan presentado al pueblo dominicano y le diga, este señor que usted ve aquí parado a mi derecha es un traidor a la patria? Se le entregó un fusil, se le entregaron las insignias, se le entregó un uniforme, las botas y el nombre más grande que el dominicano tiene, que se llama República Dominicana. Este traidor conozca a los dominicanos para que no le vendan ni siquiera una menta de guardia, válgala, ni siquiera una menta de guardia. Que donde quiera que vaya se vea ese maldito traidor que él se le entregó el uniforme de nuestras Fuerzas Pero Armadas. adivina qué. Pero espera, déjame que estoy Sí. inspirado. Estoy inspirado. Mira, es la consecuencia. Pero anótalo por ahí para que no se te olvide, porque esto sí quiero yo decirlo. Ustedes se recuerdan que los asentamientos alrededor de la producción de caña, Los batelles. ¿cómo le llamamos? Los batelles. Cuando desaparece la caña, esos batelles se convierten en el pueblo y otros desaparecen. Eso fue lo que pasó en Friusa. Los haitianos encontraron terreno donde mudarse para poder ofrecer la mano de obra a esas construcciones, a esos hoteles que están desempeñando una labor muy bonita del turismo en el este. Ellos necesitaban donde quedarse. Y Friusa no es más que un jodido batey de esos que nosotros tenemos lleno de miseria en la zona de Sabana Grande de Boyá y Monteplata. Es eso, es lo mismito dominicano, es lo mismito. Pero vamos a otra. ¿Recuerdan ustedes de un señor que andaba con era como una bandeja con muchos portaobjetos en una caja? Y ese señor te tomaba lo que le llamamos en medicina la gota gruesa. Y ahí vamos con la parte médica, la parte de salud que tiene que ver con la migración. La gota gruesa era para determinar cuáles personas tenían malaria. Y cuando eso le daba positivo, desde allá venía entonces el mismo individuo u otra persona que identificaba ese dominicano o ese señor, esa señora que tenía malaria y venía con la cloroquina, o sea, con el tratamiento para la malaria. Habían programas de salud interesantísimos contra la tuberculosis, contra la malaria. Y nosotros siempre recordamos que existía un régimen muy austero con el asunto de la vacunación de nuestros niños contra el polio, con la DPT, todo ese tipo de vacunas. Y de repente nosotros nos damos cuenta que se recrudece el asunto de la malaria otra vez, de que nosotros tenemos en los campos, ya no es tan frecuente, pero sí vi muchos y traídos aquí, como era el asunto de la elefantiasis, la filariasis y muchísimas enfermedades que nosotros teníamos controladas, como por ejemplo tuberculosis y sida, que hubo un programa hermosísimo en República Dominicana para eso. Fueron contaminados por tener una falta de control en la migración, de manera tal que no solamente estamos viendo problemas con el medio ambiente, no solamente estamos viendo personas orinando y defecándose y bañándose en los parques desnudos delante de todo el mundo, no solamente eso, sino que también tenemos problemas de salud traídos, importados por ese tipo de desorden migratorio. De manera tal que no es solamente lo que estamos viendo, el problema es peor. El problema es peor. Para cerrar, voy a hacer un llamado. Como médico me da mucha pena que hay gente que está en los semáforos y empieza a comprar agua que le venden. Esa gente que está vendiendo agua en los semáforos, le están vendiendo todo lo que ustedes se comen, un aguacate, un guineo. ¿Dónde van a poder hacer sus necesidades? ¿Dónde van a defecar? ¿Dónde van a orinar? ¿Se lavan las manos?
No se lavan las manos, orinan detrás de un árbol y así mismito van y le pasan el guineo y usted, muy tonto o muy bruto, se come el guineo y no sabe lo que usted se está llevando a la boca o lo que le está llevando a su familia. Y así mismo el agua. ¿Cuántos videos nosotros no hemos visto de personas que van a una llave a llenar los potecitos de agua? Entonces es un problema de salud, señores. No es que ustedes sean racistas ni nada clasistas ni nada de este asunto. Es un asunto de salud. Cuando usted tiene que irse al hospital, a hacer una fila, a que el doctor lo vea, que le indique un medicamento que barato no está, por estar comiendo asuntos que deberían estar controlados también por las autoridades. Aquí lo que hay un maldito desorden con eso. En eso tiene que estar policía, interior y policía, tiene que estar salud pública, tiene que estar migración, tiene que estar todo el mundo, que estamos enfermos y no nos damos cuenta de lo que estamos comiendo. Muy bien, entonces continuando con lo que planteaban y ya para concluir con el tema de hoy, quisiera hacer varias acotaciones. Número 1, a ti dominicano, en cualquier estrato social, porque nosotros vivimos en hermandad con nuestros vecinos haitianos, pero muchas veces no sabemos la implicación que tiene el nosotros ser tan permisivos como cultura, porque lo somos. Y si nosotros nos dejamos permear por ese modus vivendi importado de esta migración ilegal que está en todos los sitios, pues vamos a ir de mal en peor. Eso es lo primero. No tener una política de planeamiento urbano clara en este país es una de las razones por las que sucede ese tipo de cosas, en donde se establecen personas en sitios no de una manera inapropiada y después se denuncia de que no pueden entrar, porque ya eso es un territorio desconocido. ¿Por qué? Porque no se planeó en adelantado. Segundo, el tema de la seguridad. Voy a hacer un cuento, voy a hacer una anécdota. Hace poco, hablando con un seguridad con el que trabajo, descubrí que el señor es experto en construcción. Pero es un señor ya que tiene cierta edad, aunque está fuerte, y no es de la ciudad. Él me dice que él, junto con muchas personas de su gremio, tuvieron que emigrar de su ciudad natal, en el sur del país, porque un dominicano, porque son las personas que contratan aquí, uno como nosotros, prefirió pagar el trabajo más barato a un nacional haitiano. Ese señor, ¿a qué se tiene que dedicar? Lamentablemente, a hacer seguridad privado. Entonces, si nosotros no entendemos que nosotros tenemos un rol social y necesitamos participar de las actividades agrícolas, participar del trabajo de la construcción, no todo el mundo tiene que ir a la universidad, eso no es cierto. Las personas tienen que ser y aportar activamente en la sociedad como lo requiera la sociedad. Necesitamos constructores, médicos, gente que haga todas las actividades que se necesita para que la sociedad funcione. Otra cosa, escuché al canciller ayer que dio una entrevista hablando sobre algo muy importante, y es que a pesar de que se quisieran cumplir las leyes que tienen que ver con esto, pues están en revisión y necesitan resometerse. Entonces hay un común denominador en todas estas cosas que hemos mencionado, y es que hay una clase en República Dominicana, y ya lo mencionó Juan Francisco, que se beneficia directa o indirectamente o es parte de
que suceda o no suceda esto, y es la clase militar. Nosotros necesitamos que los traficantes de personas no siempre huyan, que puedan ser expuestos, Hay porque un siempre huyen, contubernio. pero siempre se sabe que son de naturaleza o relacionados a esta clase social que acabo de mencionar. Entonces es imperativo que se empiece a aplicar pena para esos delitos de lesa patria. La pena de traición es Que lo establece la Constitución, la traición y el espionaje, que lo estamos esperando para algunas personas, que después hablaremos de eso, que se compusieron con el Estado norteamericano para traicionar a la República Dominicana y vulnerar las elecciones del 2020. Pero eso será otro programa. Ahora vamos a hablar de lo que establece nuestro Código de Trabajo. En el título tercero, nuestro Código de Trabajo establece lo que es la nacionalización del trabajo. Y dice que no puede ser más del 20%, del 10 al 20%, la mano de obra extranjera en toda empresa dominicana. Presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, y el ministro de Trabajo, mi amigo, un hombre serio, el doctor Eddie Olivares. Hay un gran trabajo por hacer. Hay que hacer cumplir esa parte del código. Todos sabemos que el 100% de la mano de obra del sector construcción es haitiana. El 100% de la mano de obra del sector agrícola es haitiana. El 90% de las personas que pernotan en las noches en el pueblo de Constanza son haitianos indocumentados. las empresas chinas. Que son los braceros. Yo quiero agregar Juan Francisco, algo. las empresas chinas, por ejemplo, no están empleando dominicanos. Doctor, eso era lo mismo que yo iba a agregar. Yo Ah, he sí. ido a empresas chinas que los empleados son haitianos, o sea, ahí son dos extranjeros diferentes que están en una isla. Por conveniencia, obviamente, por el tema de la mano de obra barata, es lo que estamos diciendo. Presidente desde el de la principio. República, doctor Eddie Olivares, las sanciones están ahí en nuestro código. Y a ti, joven dominicano, te hago un llamado. Este es tu país. Esta es tu nación. Prepárate y defiende tu nación desde el trabajo más simple que tú creas que tú estás haciendo y estás desarrollando. Tú estás aportando al desarrollo de tu país y a volver a retomar los valores y los ideales de los fundadores de la patria. Con pequeñas cosas que hacemos es que construimos grandes naciones. No es verdad que siendo motorista vas a transformar el país, y respeto el trabajo de los motoristas. No es verdad que si trabajas construcción vale menos. No. Ahora nos están invadiendo por ocupación y creo que vamos a tener que revivir un muerto de nuestro Código Penal, que es el delito de vagancia. Tenemos demasiados jóvenes vagos haciendo nada, Estoy de acuerdo. viviendo de las ayudas que está dando el gobierno sin propósito, cercenando el erario público y lesionando a la clase media y manteniendo un grupo de vagos y cordones de miseria en nuestro país. Llegó el tiempo de que cumplamos la ley y que dominicanos honestos, sensatos y sinceros nos paremos a defender la patria. No con simple marchita como Friusa, no. No vamos a llamar el discurso de mano armada, no creemos en eso, de la sensatez y la educación, porque al joven dominicano lo están embruteciendo para borrar la historia. Mientras Sí. no se escarmiente a los traidores, seguiremos siendo víctimas. De sus De sus maquinaciones. maquinaciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.